Hola a todos, mi nombre es Eric y en este video te voy a mostrar cómo hacer las pulseras que portó Elio Perman en la película de Call Me By Your Name. Los materiales que vamos a ocupar son una tabla portapapeles, hilazas de algodón, cinta adhesiva y unas tijeras. Para la primer pulsera vamos a ocupar hilazas de algodón en color rojo, negro y gris. Yo te recomiendo que uses hilazas de buena calidad porque hay unas que son accesibles, pero al momento de hacer los nudos se pueden llegar a romper. De la hilaza en color negro vas a cortar 8 tientos de 1 metro cada uno. 4 metros en color rojo y también 4 en color gris. Estos son los dos patrones que vamos a ocupar para elaborar las pulseras. Conforme vienen los colores en la parte superior, vamos a ir acomodando cada una de las hilazas. En la caja de información te voy a dejar los links para que puedas descargarlos sin ningún problema. Con ayuda de la cinta vas a colocar de 2 en 2 las hilazas conforme al patrón. Una vez colocado en el portapapeles, vamos a separar las hilazas de 2 en 2 para iniciar a tejer. Y a continuación te voy a enseñar cómo interpretar el patrón para iniciar a tejer. Cuando veamos un círculo sombreado en el patrón, significa que con ese tono vamos a hacer los nudos. En este caso nos indica que vamos a hacer 2 hacia la derecha. Tomamos la hilaza verde, formamos un 4 y pasamos por debajo del naranja para hacer el primer nudo. Repetimos lo mismo, formamos un 4, pasamos por debajo del naranja y hacemos el segundo nudo. Para hacer nudos hacia la izquierda, en este caso vamos a tomar la hilaza en color naranja, vamos a formar igual un 4, pasamos por debajo del verde y así hacemos el primer nudo. Repetimos, formamos el 4, pasamos por debajo del verde y hacemos el segundo nudo. Para trabajar con el patrón número 1 vamos a formar la primera fila usando las hilazas en color negro y gris que están en medio. Vamos a iniciar tejiendo con las hilazas grises que están en los extremos. Hacemos un 4, pasamos por debajo de la hilaza en color negro y hacemos el primer y segundo nudo. Del otro extremo vamos a repetir lo mismo, hacemos un 4, pasamos por debajo de la hilaza en color negro y hacemos el primer y segundo nudo. Con las dos hilazas grises que nos van a quedar en medio vamos a formar los últimos 2 nudos y así terminamos con la primera fila. Para la segunda fila vamos a tejer con los extremos de color negro. Con la hilaza en color negro vamos a formar un 4, pasamos por debajo de la hilaza en color rojo y hacemos el primer y segundo nudo. Lo mismo vamos a hacer con las hilazas que siguen.
En la fila número 28 hacemos 2 nudos hacia la izquierda con enlace en color gris, 2 hacia la derecha con enlace en color negro y en la que sigue repetimos el mismo paso. Del otro extremo hacemos 2 nudos hacia la derecha con enlace en color gris, 2 hacia la izquierda con enlace en color negro y en el punto que sigue repetimos lo mismo. Y para finalizar hacemos 2 nudos con la hilaza negra hacia la derecha. Al llegar a la fila 29 vas a notar cómo se forma la figura del pescadito. De ahí en adelante seguimos tejiendo como desde el comienzo hasta formar otras 25 filas. Al llegar a la última fila dividimos en 3 los tientos para hacer una trenza y así terminar la pulsera. Del otro extremo retiramos la cinta adhesiva y hacemos la misma trenza. Yo te recomiendo que dejes aproximadamente de espacio unos 12 centímetros. Y así es como nos queda la pulsera del primer patrón. Para hacer la pulsera del patrón número 2 van a ser exactamente los mismos pasos, lo único que van a cambiar son los tonos. Ya sabes que puedes descargarlo desde la caja de información para que puedas hacerlo. Este fue mi primer video tutorial. Si te gustó puedes darle like, compartir a algún amigo y también suscribirte a mi canal. Te lo agradecería demasiado para poder seguir subiendo contenido. También te comparto mis redes sociales y mi página de internet para que puedas ver todos los modelos que te puedo enseñar a hacer. Nos vemos en un próximo video.